grabar, entonces lo vamos a grabar y eventualmente vamos a subir el video a algún sitio. Les pediría que por favor apaguen su micrófono, si son tan amables. Solo el doctor Arturo y yo tendremos el micrófono abierto, porque si no se va a interrumpir esto. Entonces, bueno, una vez más, muy buenos días. Para mí es un privilegio y un orgullo presentar al doctor Arturo Reyes Sandoval. El doctor Arturo Reyes Sandoval y yo nos conocimos hace mucho tiempo, fuimos compañeros en la escuela. Entonces, para no hacer preámbulo y no retrasar más la charla, me voy a permitir leerles un poco acerca del doctor. El doctor Arturo Reyes Sandoval es catedrático de la Universidad de Oxford e investigador de tiempo completo en el Instituto Jenner, donde se está desarrollando la vacuna de COVID, líder a nivel mundial. El doctor realizó estudios de QVP cuando era químico, bacteriólogo y parasitólogo, ya no tiene la I, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, la maestría en citopatología y el doctorado en biomedicina molecular, ambos posgrados en el IPN. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Wistar en la Universidad de Pensilvania y una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. Es miembro del SNI nivel 2 y participa activamente como miembro de comités y evaluador del CONACYT por invitación de la dirección del Consejo. Actualmente tiene 74 artículos publicados en revistas internacionales, su índice H es de 24 y tiene 2.375 citas a sus artículos. Entre ellos ha publicado en revistas tan prestigiadas como Proceedings, que es una revista muy reconocida a nivel mundial, Nature Immunology, y varios comentarios en The Lancet, que ahora se ha vuelto tan conocida por todos, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que es de mucha importancia esa revista. Él ha creado nuevas plataformas de vacunas, en particular de adenovirus, utilizándolos para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos, como el virus del Zika, chikungunya, dengue, mayaro y los parásitos de malaria, Plasmodium vivax y Trypanosoma cruzi. De eso seguramente nos va a platicar aún más. Entre otras actividades académicas, ha creado en el departamento Newfield. Por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Para promover el intercambio de estudiantes. Entre otras actividades académicas, ha creado el departamento Newfield de la Universidad de Oxford, la iniciativa NDM México, para promover intercambio de estudiantes y académicos. Esto es muy importante porque esto quiere decir que el doctor Reyes mantiene sus vínculos en México y promueve que estudiantes de todos los niveles asistan a Oxford como intercambio. Entonces, esto es muy importante. Esperamos, dice, ello ha llevado a la firma de memorándums de entendimiento con las universidades en México, como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la BUAP, la de Puebla, la Universidad Veracruzana, el Politécnico y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el otorgamiento de becas para veranos de investigación de mexicanos en Oxford. Entonces, por último, en el año 2011, la Universidad de Oxford le otorgó el reconocimiento de liderazgo en investigación, o Research Leadership Fellow, así como el reconocimiento al mérito por su desempeño como investigador por la misma universidad a través del Departamento Newfield de Medicina. Él es un líder de investigación en el Reino Unido y en Europa y ha sido candidato al Premio Nacional de Ciencias y Artes en México, propuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin más preámbulo, lo único que antes de pedirle al doctor Arturo que nos empiece a compartir su pantalla, quiero mostrarles algo. Creo que no le dije, no le avisé. Yo espero que la vean. Esto es cuando Arturo y yo estuvimos en la carrera. Aquí estábamos en un viaje de prácticas de parasitología. Muy jóvenes, hace mucho tiempo. Entonces, bueno, sin más, nada más era mostrar esta foto que para él es una sorpresa, no le dije que le iba a mostrar. Y pues bueno, adelante Arturo, es todo tuyo y muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto, un honor. A mí me hace muy feliz estar pues compartiendo, aunque sea de lejos ahora, cómo es la
la nueva normalidad, ¿no? Pero estar compartiendo con ustedes que se encuentran en mi alma mater, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Politécnico. Es una institución en las que tengo vínculos muy fuertes desde hace muchos años. Mis padres estudiaron ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estudiaron en vocacional, en la Boca 6. Yo supongo que todavía existe, ¿verdad? Y pues y después pues toda mi carrera, mi maestría y mi doctorado estuvieron ligados al Instituto Politécnico Nacional. Y ya después pues me fui a otros rumbos como ahora les platicaré. Pero bueno, ahí en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues tengo amigos entrañables, profesores de los que aprendí muchísimo. Y realmente quiero decirles que están en un lugar pues muy importante, histórico, en la inmunología, en la microbiología en México. Es un lugar donde nacieron muchas de las áreas que ahora están esparcidas por todo México. Y pues realmente eso es para mí un gran gusto poder estar con ustedes y platicarles un poco de manera, tratar de hacerlo de manera muy accesible para que ustedes vayan viendo lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Oxford, en mi grupo y colaborando también con otros grupos en México. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve, yo espero que sí, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, comenzamos. Si en algún momento dado se pierde la voz o algo, me avisan para repetir lo que falte. Entonces, durante muchos años, desde el año 2002, realmente desde 1999 me he dedicado al desarrollo de vacunas. En los primeros años, pues era con el interés de realizar terapia génica. Pero me fui moviendo hacia el desarrollo de nuevas vacunas y es ahora lo que estoy haciendo. Como ustedes ven, en la Universidad de Oxford hay un departamento, el departamento más grande de la Universidad de Oxford se llama Nuffield Department of Medicine y es uno de los más grandes de toda Europa. Dentro de ese departamento se encuentran varios institutos, centros de investigación, laboratorios independientes. Uno de ellos es el Instituto Jenner, que nace como parte ya de la Universidad de Oxford en el año 2008, es decir, no tiene mucho tiempo de estar aquí. Antes tenía otro nombre, Instituto Edward Jenner Desarrollo de Vacunas, se encontraba en el sur de Inglaterra. En el año 2008 la Universidad de Oxford lo atrae y lo establece como parte ya del mismo departamento Nuffield. Y es aquí donde se comienzan a concentrar pues todos los profesores que se dedican al desarrollo de vacunas. Hay aproximadamente 30 investigadores, somos 30 investigadores principales que desarrollamos diferentes vacunas como ahora les iré explicando. Un poco para platicarles, estas son las primeras 3 o 4 diapositivas que les presentaré, mencionarles algunos antecedentes de pues de dónde estudié para que conozcan un poco más de todo ello. Yo entré a estudiar la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo, como es el doctor Antonio, que se llamaba antes, en el año 88. Ahí también estudié la licenciatura y la maestría. Yo conocí en el año 1988-89 al doctor Antonio Ibarra, quien me ha invitado a la plática y a quien le agradezco muchísimo. Él fuimos amigos muy cercanos durante todos los 5 años de la carrera. Siempre estuvimos en el mismo grupo, en el mismo laboratorio. Yo no tenía no tuve la suerte de venir de una vocacional como venía él, entonces para él era muy fácil todo lo de manejo de cuestiones de laboratorio. Para mí era un poquito, pues era iniciarme en ello. Entonces yo a Toño siempre le he tenido pues mucho aprecio y le aprendí muchísimo durante toda la carrera. Ahí mismo estudié la maestría en ciencias, en citopatología. El doctorado también entré a un programa del Instituto Politécnico Nacional que antes estaba en un lugar que se llama CICATA,
era biomedicina molecular. Es un posgrado que se estableció con la finalidad de realizar los estudios dentro del Politécnico, pero la tesis, el proyecto de investigación fuera en algún estado de la República, no necesariamente en la Ciudad de México, lo cual me pareció una idea excelente, y mi propuesta al comité cuando yo solicité ingreso al programa de posgrado es realizar el proyecto de investigación en el extranjero, en Estados Unidos, cosa que les pareció pues muy rara. Finalmente, profesores que admiro mucho, como la doctora Ethel García, quien fue mi asesora y que ahora está en el Departamento de Inmunología, pues fue quien los convenció de que pues podría ser una idea viable. Entonces, entré al doctorado y me fui a hacer mi proyecto de investigación a la Universidad de Pensilvania. Dentro de la Universidad de Pensilvania está el Instituto Wistar, o bueno, es un semi-independiente. Y como se imaginará, en Filadelfia pues está lo más antiguo de Estados Unidos. La Universidad de Pensilvania fue fundada por Benjamin Franklin y es considerada, tal vez es la más antigua en los Estados Unidos, pero el centro de investigación más antiguo biomédico de Estados Unidos es el Instituto Wistar. Ese sí es uno de los más antiguos, y ahí se han desarrollado pues vacunas icónicas también al paso de los años. Terminando en 5 años, al terminar el doctorado, hice un postdoctoral en la Universidad de Oxford. Realmente moverme de Estados Unidos hacia Europa era con el interés de entender un poco cómo se manejaba la ciencia, cuál era la dinámica que se seguía en diferentes países. Esto yo consideraba en aquel entonces que sería buena preparación, entender desde el punto de vista cómo se realiza la ciencia en México, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Conocer esas diferencias pues es muy gratificante porque te permite ver cuáles son las fortalezas y a veces las debilidades de cada país. 7 años de postdoctoral, después en el 2012 comencé como investigador principal. Para ello, y si gustan, después en la sesión de preguntas, pues ya les iré comentando cómo es que llega uno a ser investigador principal en el Reino Unido. A veces en la actualidad cada vez hay mayor competencia, pero bueno, hay maneras de convertirse como en investigador principal. Eso no quiere decir que sea uno profesor. El título de profesor pues es un título honorífico que da la Universidad de Oxford. Después de 3 años de estar como investigador principal, la universidad me confirió el título de profesor. Bueno, en formación de científicos, para mí es algo muy importante, como decía el doctor Antonio Barro, el estar en contacto siempre con centros de investigación en México, con mis ex compañeros y con lugares donde pues tienen esa intención y esa idea de realizar proyectos de investigación. Así que en mi laboratorio he recibido jóvenes estudiantes. En el 2015 desarrollé un verano de investigación. Había uno en la Universidad de Oxford, tenía un verano de investigación con China y con Japón. Y en ese de 2015, yo ya como parte, siendo investigador principal y como parte de un comité, les propuse crear un verano de investigación para Latinoamérica, que fuera inicialmente para Brasil y para México. Entonces se inició, y a partir de eso, cada año, junio a agosto, vienen jóvenes de último año de licenciatura de México y de Brasil, o último año de maestría, jóvenes que quieren convertirse en investigadores, y se vienen a pasar el verano aquí. Entonces, en mi laboratorio, como ustedes ven, ha habido 9 mexicanos, también varios estudiantes de Brasil. Pero sí ha sido ese mi interés, y estos proyectos continúan abiertos y se realizan no solo en mi laboratorio, sino en todos los laboratorios del departamento Nuffield que participan en esto, que son la gran mayoría. El verano de investigación es muy importante para aquellos que están en licenciatura y si quieren convertirse en científicos en el futuro. Yo sí les recomiendo mucho que participen en esos veranos de investigación que existen en muchos países. Pueden hacerlo en Estados Unidos, en Australia, en diferentes partes de Europa. La gran ventaja es que cuando alguien quiere ingresar a un programa
de doctorado, como hay muchos de prestigio en México y en Estados Unidos y en el Reino Unido, una de las cosas que tomamos mucho en cuenta para aceptar estudiantes es si han estado haciendo veranos de investigación y sobre todo si lo han hecho internacionalmente, porque eso nos da un indicio de que el estudiante ya tiene esa experiencia a nivel internacional que se va a adaptar rápidamente. Entonces es algo que para los chicos, chicas que están estudiando ahora, se los recomiendo mucho. Estancias de investigación, he recibido estudiantes de mis colaboradores. Yo me encuentro con toda la intención de ser codirector de tesis de algunos de los estudiantes. Como codirector, pues en ocasiones invito a algunos de mis estudiantes a que pasen algunos meses aquí en mi laboratorio y han venido de la Universidad Michoacana, como Nayeli, de la Universidad Autónoma de Puebla, Erander y Suri y también del Politécnico y del Instituto Mexicano de Seguro Social, del laboratorio del doctor Constantino López, Pablo Valero, y bueno, de doctorado también ahora recibo estudiantes de México, como Gerardo, que está en el programa de doctorado del Reino Unido, y también he tenido postdoctorantes mexicanos. Entonces, pues realmente mi laboratorio, yo a veces hago la broma aquí de que, o en México, de que es tan internacional que hasta recibo británicos en mi laboratorio. Vamos a la siguiente, parte de las actividades que yo realizo con el objetivo de pues estrechar lazos entre México y entre el Reino Unido. Aquí se los describo en diferentes años, desde que me convertí en investigador principal. Diseñé y propuse el verano de investigación en el 2013. Les decía que existía para China y para Japón, y cada año recibíamos solicitudes de aproximadamente 30 estudiantes de licenciatura de China. Solamente me tomó 2 años en 2 años ya había más solicitudes de México que de China. Entonces, fue un trabajo bien interesante en el que estuvimos todo esto para recibir estudiantes de verano. He tenido proyectos de Newton Fund para proyectos de Don't mute me again, please. Creo que hay algún micrófono abierto. Si lo pueden cerrar. Newton Fund. Newton Fund es algo en lo que he trabajado mucho. Innovate UK y Newton Fund son proyectos con los que he trabajado en colaboración con instituciones mexicanas. Parte de ello me ha llevado a promover la firma entre el departamento Nuffield de la Universidad de Oxford con la Universidad Autónoma de Puebla y el Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México, en el 2014. 2015 con el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los Laboratorios Estatales de Salud Pública de Michoacán, y en el 2016 con el Instituto Politécnico Nacional y con la Universidad Veracruzana. Además de eso, hemos establecido 3 laboratorios colaborativos, uno de ellos en la Universidad Autónoma de Puebla, uno de ellos en la Universidad Michoacana y otro en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Why would you remove? Estamos realizando investigación con estas instituciones. Bueno, ahora entrando un poco más ya a la Universidad de Oxford, les pongo algunas... Lo lamento, Arturo, como que tenemos por aquí un problema. Discúlpame, pero lo estoy expulsando, pero bueno, lo lamento mucho, ¿eh? Sí, no te preocupes. Tú me dices cuándo. Ya lo removí. Son 2 personas que, por favor, a los que están conectados, no hagan eso. Es una falta de respeto. No estén interrumpiendo la plática. Me da mucha pena. Es la primera vez que pasa esto. Y es para mí muy penoso. Somos educados. Entonces, por favor, no estén interrumpiendo la plática y menos con grabaciones como las que acaban de poner. Gracias. Perdona, Arturo, adelante. Sí, no te preocupes. Continuamos aquí. Les comentaba, la Universidad de Oxford, en donde nos encontramos, pues se fundó por ahí del año 1200. De hecho, la fecha exacta se pierde un poco en la historia. Son colegios muy, muy antiguos y es la universidad de habla inglesa más antigua del mundo.
y creo que será la segunda universidad más antigua del mundo. La primera debe estar en Italia, en Padua. Pero estos son fotografías de 3 colegios que se encuentran. Tenemos aproximadamente 30 colegios de este tipo. Aquí vemos del lado izquierdo uno de estos colegios con su jardín central. Tienen iglesia en algunos colegios, es catedral. Tienen biblioteca y ahí viven los estudiantes. De hecho, prácticamente todos ellos tienen hasta bar dentro de las instalaciones. Entonces, pues como se imaginarán, no necesitan salir mucho a la calle, pero sí van a tomar clases a diferentes colegios. En el centro acá vemos otro colegio que se llama Christ Church. Tanto la foto del medio como la foto del lado derecho, pues son muy, a lo mejor algunos de ustedes las reconocen porque aquí en la universidad llegan a filmar muchas películas. Aquí se han filmado películas de Harry Potter, que es donde les enseñan a volar a los estudiantes. Aquí está en la foto del medio. Y los comedores donde hay cenas, también este es de Christchurch, también tomado por como pues escenario para la película de Harry Potter. Es como lo ven. Y en todas las noches, o la mayor parte de las noches, pues hay cenas que pueden ser formales. En la parte de enfrente hay una mesa donde se encuentran los profesores. Entonces, es para describirles cómo es la universidad en la parte central, pero en los proyectos de investigación que realizamos, nosotros nos encontramos en el área este de la ciudad de Oxford. Las instalaciones, pues se imaginarán, son muy modernas. El Instituto Jenner se enfoca en el desarrollo de vacunas. Las fortalezas principales es de investigación y desarrollo de nuevas vacunas. Una de las grandes fortalezas, aunque es un instituto relativamente pequeño, es decir, no tiene el tamaño de instituciones como las que existen en los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos. Sin embargo, es muy eficiente en muchas cosas, a tal grado que, como ustedes habrán visto, en la actualidad, pues tiene varias de las vacunas líderes a nivel mundial. Una de ellas, la vacuna líder de COVID hasta la fecha, pero otro gran desarrollo y prueba que hubo hace un par de años fue que por primera vez después de 100 años se probó una vacuna de tuberculosis en fase 2 en África en ensayos clínicos. Entonces hay varios desarrollos bien interesantes dentro del Instituto Jenner. Mucho de ello se debe a que tenemos todo para probarlas o iniciar sus pruebas aquí en Oxford. Una unidad de biomanufactura, buenas prácticas de manufactura, lo cual nos permite poder utilizar las vacunas en personas, en ensayos clínicos. Y una unidad de ensayos clínicos que también nos permite poder realizar todo aquí dentro de Oxford sin tener que buscar o invertir tiempo en buscar colaboraciones con instituciones fuera de Oxford. Entonces, todo lo podemos iniciar acá. Les decía que ahora el Instituto Jenner siempre ha sido bien conocido en el ámbito de vacunología, pero ahora con la vacuna COVID que se tiene, pues ha comenzado a ser conocido a nivel internacional fuera del área de vacunología y el área de ciencias. Este es un mapa que se tiene. En nuestro instituto se encuentra al lado de 2 hospitales muy grandes. Uno de ellos es el Hospital Churchill. Se tienen muchas especialidades ahí. Mi laboratorio se encuentra en este centro de genética humana que se llama Wellcome Trust, pero a tan solo 600 metros se encuentra la unidad de biomanufactura. Entonces, cualquier vacuna que nosotros desarrollamos que tenga potencial, solicitamos fondos para el desarrollo para utilización en humanos. Y aquí tenemos juntas cada semana o podemos ir diario y ver cómo se está produciendo la vacuna. Enfrente de este centro, a 10 metros, se encuentra la unidad de ensayos clínicos. Una vez desarrollada la vacuna, se transfiere gran parte de ella, se guarda aquí, es el lugar donde se está realizando el ensayo para COVID y ahí se están probando nuestras vacunas. Se toman muestras de manera frecuente a los voluntarios y se analizan en un laboratorio que tenemos de inmunología, que es GCP, que es lo que sigue las normas para probar muestras de voluntarios con ciertas características que puedan ser, es decir, que estén autorizadas y reguladas para ensayos clínicos. El Instituto Jenner pues, ha realizado en los últimos 10 años 150 ensayos clínicos, 100 de ellos con nuestras vacunas, es decir, nosotros probamos las vacunas que desarrollamos, realmente no probamos vacunas de
compañías, pero en ocasiones se llega a dar. Tenemos 2,000 voluntarios por año, pero a partir de este año la cantidad ha aumentado muchísimo. Y hay grupos trabajando, estos son solo algunos ejemplos: malaria, tuberculosis, VIH, papilomavirus, MERS, ébola, influenza, Zika, dengue y chikungunya, que son 3 con las que yo trabajo. Estas son las vacunas que me encuentro desarrollando en mi laboratorio para flavivirus, Zika, dengue y fiebre amarilla, alfavirus, chikungunya y mayaro, para malaria y para Chagas, ambos 2 parásitos. Entonces, trabajo tanto como con virus como con vacunas para parásitos, que es realmente lo que yo he echado a andar en mi laboratorio. Tal vez parezca que no tienen mucha relación entre ellos, pero realmente la relación que tienen, el factor común de todas estas vacunas, es que son enfermedades presentes en Latinoamérica. Y realmente el campo que yo he fortalecido aquí en el Instituto Jenner y en la Universidad de Oxford es la creación de un ambiente en el cual se puedan estudiar vacunas y patologías presentes en Latinoamérica. Y yo creo que ese es parte del clave del éxito de mi grupo, porque nos hemos especializado en ello. En la Universidad de Oxford se ha trabajado históricamente en colaboración con África, con el sureste asiático, pero curiosamente no se ha tenido esa colaboración estrecha con Latinoamérica. Y pues hace unos años dije, pues de aquí soy, ¿no? Por eso comencé a trabajar con ello. Yo comencé a trabajar con dengue y con malaria, pero mi interés, bueno, Zika, como ustedes saben, hace algunos años hubo una epidemia muy grande, brotes por diferentes partes del mundo, en el cual en Brasil se reportó que niños nacían con las cabezas de tamaño más pequeño, microcefalia, o un síndrome actualmente, ya no se conoce solamente como microcefalia, chikungunya, que puede a la gente de edad adulta puede causar muerte, pero también si no causa la muerte puede dejar a muchas personas con artritis y alteraciones inflamatorias en diferentes partes del cuerpo durante muchos años o el resto de sus vidas. Fiebre amarilla, una enfermedad que puede ser mortal, enfermedad de Chagas, una enfermedad desatendida que tiene prevalencia importante en México, sobre todo en Bolivia y en varios países, ¿no? Solamente que a veces no está tan bien, no se sigue muy bien la presencia de la enfermedad. Malaria, específicamente Vivax, presente en América y en el sureste asiático, y por supuesto dengue, el cual es un gran problema ahora en México y en muchos de los países de Latinoamérica. Pasando un poco más a las vacunas, que es el tema ya central de esta plática, les comentaré cómo es que seleccionamos la plataforma adecuada. Como ustedes sabrán, actualmente con las vacunas desarrolladas para COVID, pues hay una gran cantidad y a veces uno se queda perplejo y pensando cuáles son las características de tal vacuna, por qué una plataforma se utiliza, por qué adenovirus, por qué RNA, por qué partículas parecidas a virus. Pues nosotros, las que tenemos el Instituto de Jenner, nuestros laboratorios los consideramos muy buenos para la producción de proteínas. En mi laboratorio solamente en los últimos 4 o 5 años se han desarrollado y purificado 19 proteínas, las cuales las proporcionamos y trabajamos en colaboración con diversos laboratorios en México, Brasil, Estados Unidos, Zambia también y aquí en el Reino Unido. Esa proteína la pueden utilizar como vacuna o la pueden cargar sobre partículas parecidas a virus o VLPs. Entonces, una sola partícula puede tener varias copias de una proteína, la cual la pueden fusionar químicamente o genéticamente. Esto permite, como una VLP, siendo una VLP que tenga mejor o que induzca una respuesta inmune más potente o mejor inmunidad también para las enfermedades. Entonces, si tenemos esta opción, pues la utilizamos. No siempre se puede tener una VLP con la proteína, entonces solamente nos quedamos con la proteína, pero también utilizamos adenovirus, que esta es la plataforma estrella del Instituto Jenner, y también tenemos virus vacunal o de Vaccinia Ankara modificado. ¿Cómo nosotros podemos elegir la vacuna dependiendo del patógeno que estemos trabajando? Bueno, otras consideraciones que debemos de tener es que los vectores virales no necesitan adyuvante y las proteínas y VLPs sí requieren adyuvante. Esto es importante porque el adyuvante no siempre se puede conseguir
no siempre se tiene a la mano y los mejores adyuvantes pertenecen ahora a compañías farmacéuticas. Entonces, sí es un poco de complejidad y hace que su vacuna pueda ser hasta 4 veces más cara. Los vectores virales expresan el antígeno y también lo pueden presentar algunos de ellos y estas de arriba presentan el antígeno. Ahora, algo muy básico que yo les puedo decir de cómo pueden elegir la plataforma adecuada es dependiendo si la patología se puede evitar y si el virus o el patógeno se puede neutralizar con anticuerpos o si requieren linfocitos T citotóxicos para eliminar las células infectadas. Anticuerpos, pues las proteínas son muy buenas para inducir anticuerpos, pero son pues no inducen muy buenas respuestas por linfocitos T. No son tan potentes en ese aspecto porque siempre están en el medio extracelular. Las partículas parecidas a virus inducen mejores anticuerpos, mejores linfocitos T, pero también son extracelulares. No tienen tanta capacidad de cargar sus proteínas y péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando utilizan un vector viral, ahora sí, lo que sucede es que el virus entra a la célula y además de secretar una proteína, también carga en el complejo mayor de histocompatibilidad y produce muy buenas células T y anticuerpos. Esa es la gran ventaja de los vectores virales como el adenovirus. El MVA, no, por alguna razón que todavía no se conoce, porque tiene una gran cantidad de genes que pueden estar regulando la respuesta inmune, no son muy buenos para producir respuestas por anticuerpos, pero sí son muy buenos para linfocitos T, en particular linfocitos T de memoria, adenovirus efectores y estos de memoria. Entonces, es algo bien interesante cómo cada plataforma, no quiere decir que teniendo el mismo antígeno en diferentes plataformas, su respuesta inmune va a ser idéntica, no, sino lo que sucede es que la respuesta inmune va a estar dirigida y orquestada por la plataforma que ustedes estén utilizando. El adenovirus, por ejemplo, les platicaba que es bueno para inducir anticuerpos y linfocitos T, porque entra a la célula en un inicio. Y ya estando dentro de la célula, sigue 2 vías. Secreta un antígeno y al secretarlo estimula los linfocitos B para producir anticuerpos y neutraliza un virus. Por otro lado, también puede cargar sus péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad y estimular los linfocitos T citotóxicos. Entonces, si no neutralizan a todo el virus, lo que pueden hacer es eliminar a la célula infectada. Digamos que tiene 2 maneras de atacar a un virus, por eso los hace muy eficientes, al inducir anticuerpos y células T. Oxford, aunque hay muchos adenovirus, ahora ustedes ya habrán escuchado, varios de ustedes, cómo los adenovirus son muy populares y en todos lados se están desarrollando. Una vacuna de adenovirus pues se encuentra en Oxford, pero también Rusia tiene 2 adenovirus. Janssen, que ahora va a iniciar ensayos de fase 3 para COVID, también tiene un adenovirus y China tiene un adenovirus de tipo humano. Entonces, se han vuelto muy populares. Una de las razones es que son relativamente fáciles de crecer, de aislar y de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, eso permite que se hayan vuelto bastante populares. Oxford ha desarrollado 2 adenovirus como plataformas vacunales y se llaman ChAdOx. CH porque son de origen de chimpancé, AD, adenovirus, o X, Oxford. Entonces, le llaman ChAdOx 1, ChAdOx 2, son las 2 plataformas que tenemos y que estamos utilizando para diferentes vacunas. El ChAdOx 1 es el que ha estado más avanzado y es el que está utilizándose como vacuna COVID actualmente. El ChAdOx 2 lo tenemos guardadito para cuando se necesite, pero lo he probado yo para algunas vacunas como chikungunya y como Mayaro y funciona muy bien. La seguridad se ha confirmado en más de, aquí dice 1,800, pues son 18,000 voluntarios, que es algo bien importante. Una vacuna que demuestra seguridad en miles de voluntarios es aceptada por las autoridades regulatorias más fácilmente para ensayos clínicos y para realizar la licencia o otorgar una licencia. Muy bien. Son moldeables estos adenovirus y permiten prevenir múltiples patologías. ¿Por qué? El adenovirus, este mismo adenovirus, si tenemos, por ejemplo, ChAdOx 1, podemos nosotros
diseñar una secuencia de, por ejemplo, de coronavirus. Ordenamos, compramos realmente la secuencia de DNA en un plásmido, una compañía alemana, en 2 semanas nos la envían, en otras 2 semanas ya lo tenemos clonado dentro del adenovirus. Entonces podemos generar un adenovirus que exprese la proteína de la espícula, por ejemplo, del SARS-CoV-2. O el mismo adenovirus, podemos eliminarle esta secuencia y sustituirla por DNA de dengue, del virus de dengue. El mismo adenovirus lo tengo en el laboratorio y le hemos clonado la secuencia para Zika. Para papiloma, virus del papiloma humano, tenemos un desarrollo en el cual lo diseñamos la doctora Lucy Dorrell y yo como una vacuna terapéutica para papilomavirus. Es decir, es una vacuna que induce linfocitos T citotóxicos para eliminar las células que estén infectadas por el virus del papiloma. La idea ha sido que actualmente las vacunas pues, son muy eficientes para prevenir el papiloma humano, que son VLPs, pero para todas aquellas personas que ya son adultos y que nunca recibieron esa vacuna de papiloma, realmente esta es una opción que se tiene para intentar eliminar las células que se tienen infectadas. Entonces eso ya otorgamos la licencia a una empresa aquí en Oxford que se está encargando de producir esa vacuna y la doctora Lucy Dorrell está realizando, va a comenzar a realizar ensayos clínicos en voluntarios, mujeres, para determinar si esta vacuna, que la idea es tener una vacuna universal para virus de papiloma humano, puede eliminar las células infectadas. Es algo que estamos trabajando y para cáncer también hemos, bueno, yo no, pero algunos grupos están introduciendo genes de algún cáncer en específico y el mismo adenovirus se puede utilizar como terapia para eliminar algún cáncer. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de los adenovirus. Ahora, un adenovirus se puede utilizar para diseñar para diferentes patologías o varios adenovirus se pueden utilizar para la misma patología. Tenemos el caso de la Universidad de Oxford que desarrolló el ChAdOx1 para COVID, que ahora AstraZeneca ya le llama AZD1222 porque suena más bonito. En las vacunas hay que buscar un nombre atractivo. No sé si ya llegaron ahí, pero bueno, ese es el nombre que eligieron para ello, ¿no? Entonces, Oxford tiene su adenovirus para coronavirus, CanSino Biológicas, que es una empresa en China que también tiene un adenovirus que se aisló originalmente de humanos. Es diferente al de chimpancés, por eso lo coloco en amarillo, que tiene el mismo, un gen, más o menos el mismo diseño de la espícula de coronavirus. Janssen tiene adenovirus 26, que está utilizando para COVID, y la famosísima vacuna Sputnik 5, diseñada por el Instituto de Investigación Gamaleya en Rusia, tiene 2 adenovirus, uno A15 y otro 26, que están utilizando en su vacuna. La vacuna rusa son 2 componentes. Primero se vacuna con este 5 y después se les adiciona el 26. Entonces, esa es la vacuna de ellos. Por ello les comento que múltiples adenovirus se pueden utilizar para atacar como vacuna la misma patología. Nosotros los construimos de manera relativamente sencilla. El adenovirus, por supuesto, si ustedes lo introducen a una persona o a unas células en cultivos celulares, se puede multiplicar. Sin embargo, lo que hacemos es eliminar genes que permiten la replicación. Son genes E1 y E3 porque son tempranos. Se elimina esto, entonces ya no se replica el virus. En vacunas, cuando se utiliza una vacuna que con un vector o con un virus que no sea replicativo, es mucho más segura que un virus que se replique. Tenemos el caso de fiebre amarilla, que tiene pues, posibilidad de causar reacciones severas o adversas severas en las personas que lo reciben, pero pues bueno, es una vacuna atenuada que todavía se puede replicar y no todas las personas lo pueden recibir. Pero en el caso de los adenovirus ya no se replica, por ello se considera mucho más segura. En esa porción que eliminamos, colocamos algún gen de interés
Puede ser proteína verde fluorescente, roja, tenemos todas estas, o albúmina, pero también podemos insertar cassettes. En este caso aquí se tiene este gen que es de dengue o de Zika, son muy parecidos. Se crece en las células 293, se purifica para el laboratorio. La purificación es con gradientes de cloruro de cesio. Al estar ya purificada, la podemos utilizar como vacunas, para pruebas en animales pequeños o también en personas, induciendo anticuerpos y linfocitos T citotóxicos, como ya les expliqué. Otro tipo de vacunas que nosotros utilizamos mucho son las VLPs, ¿sí? Las cuales son una de las vacunas pues, actualmente más exitosas a nivel mundial. Por una sencilla razón, son relativamente sencillas de producir y se pueden producir a gran escala, son muy inmunogénicas. La vacuna de papilomavirus, por ejemplo, es una VLP. Es decir, se produce la proteína L del virus del papiloma y se autoensambla y forman estas partículas que se parecen a virus, pero que ya no tienen esa capacidad de replicarse. VLPs hay muchísimas a nivel mundial. Aquí hay un artículo que describe o que menciona en una figura las diferentes partículas. Entonces, ustedes pueden elegir la VLP que ustedes quieran o pueden sintetizarla de diferentes maneras. Esto es como, hay diferentes sabores y ustedes pueden elegir el que quieran. Bueno, estos VLP se pueden obtener de partículas de medio ambiente. Las plantas pues presentan en gran cantidad virus de diferentes tipos. Se puede aislar el genoma de esos virus de estas plantas y generar una VLP de animales también, de humanos. Por ejemplo, una de las más útiles la proteína de superficie se me fue el nombre, hepatitis, o se puede sintetizar. Una vez que tienen el gen, lo pueden producir en bacteria, levadura, células de insecto, células de mamífero en plantas o sistemas libres de células y tener su propia VLP que podemos utilizar como vacuna de diferentes maneras. En el caso de mi grupo, nosotros hemos desarrollado una vacuna para malaria en la cual utilizamos el antígeno de superficie de hepatitis B, a la cual le fusionamos genéticamente dos proteínas del parásito de malaria. Esas proteínas van a estar sobre la superficie de la VLP y ha sido una vacuna pues, que es muy eficaz para prevenir malaria cuando la hemos probado en ratoncitos, y esto ha traído la atención de la compañía más grande a nivel mundial, que es una compañía que existe en India, el Instituto de Sueros de la India, a la cual ya le licenciamos esta vacuna que desarrollamos en mi laboratorio para Plasmodium vivax, para malaria. Ahí se está produciendo y pronto comenzaremos a hacer ensayos clínicos para probarla. Pasemos ahora a la vacuna más avanzada que existe en mi laboratorio. Nos brincamos ahora a los virus. Este virus del cual les voy a hablar se conoce como chikungunya. Es altamente prevalente en muchas partes del mundo, sobre todo en India y en Brasil, pero también en México ha causado estragos en el año 2015. Ahora ha bajado en buena medida la incidencia de chikungunya, pero como en la India así sucedió, de repente baja por unos 6, 7, 10 años y tenemos una epidemia de repente mucho más grande. Entonces, pues ya tenemos varios años que pasó chikungunya por México. Dentro de poco no dudo que se presente otra epidemia de buen tamaño en México. Entonces, una enfermedad debilitante, la transmite el mosquito Aedes, por lo tanto está principalmente en zonas calientes, húmedas, principalmente en las costas de nuestro país o en lugares donde hay mucha agua. El gran problema de chikungunya es que induce o provoca artritis y se puede quedar así una persona durante muchos años. Cuesta mucho trabajo realizar actividades básicas, desde peinarse, caminar, saludar y trabajar ni se diga, ¿no? Entonces, eso es el gran problema. Es una enfermedad crónica. Es bien interesante. Hace un par de años escribía yo una revisión para una revista sobre chikungunya y es increíble pensar que este virus que se conoce desde los años de 1950 y que existen ya vacunas poco después, la primera vacuna que se probó para chikungunya
fue en el año de 1967. Entonces uno se queda pensando por qué no existe después de 52 años o 53 años una vacuna de chikungunya. Una de las principales razones es porque los países que tienen capacidad para desarrollar estas vacunas no tienen la enfermedad. Por lo tanto, al no ser de importancia en sus países, pues se convierte en una enfermedad desatendida, a la cual pues no se le inyecta dinero. No es como COVID, que ahora sí, cuando les llega a estos países, ahora sí, se invierte una cantidad enorme de dinero. Entonces yo creo que aquí el mensaje que yo quiero mandarles es que los países que tienen estos problemas se deben de encargar de ellos. Es decir, no se puede dejar el desarrollo de vacunas solamente a países en Europa o Estados Unidos contra estas afecciones que existen en México. Yo creo que México ahí debe de poner énfasis y desarrollar estas vacunas, porque si no se desarrollan en los países donde el problema está sucediendo, nadie se va a interesar en ello y vamos a tener muchas personas infectadas, como lo que sucede con dengue, con Zika y con chikungunya. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Tomamos el genoma del virus de chikungunya, tiene proteínas no estructurales que generalmente son internas, están adentro del virus y tiene proteínas que están en la superficie del virus. Tomamos ese cassette, lo diseñamos, lo ordenamos, nos llegan, les comentaba, en 2 semanas o 3 semanas lo tenemos ya desde Alemania. Este cassette codifica para estas proteínas y lo que hacemos es clonarlo dentro del adenovirus. Ya una vez estando en el adenovirus, lo podemos probar en animalitos. Antes de ello, generamos un plásmido. Uno de mis estudiantes diseñó un experimento para transfectar células con este plásmido porque teníamos la impresión de que tal vez podría formar partículas parecidas a virus o VLPs y nos dimos cuenta que efectivamente al transfectar este plásmido genera VLPs. Entonces, por ende, lo que nosotros estamos suponiendo es que tenemos una vacuna para chikungunya que dentro de la vacuna, al entrar en su cuerpo, va a producir partículas parecidas a virus o VLPs. Es como tener una vacuna 2 en 1, ¿no? Y en ese momento, pues decidí llamarle así como el efecto Matryoshka, en la cual en la parte externa, cuando ustedes abren estas muñequitas, como si se abriera el adenovirus y después va a salir una partícula de VLP de chikungunya. Entonces, es bien interesante que un adenovirus está generando una VLP. Hemos probado esta vacuna y esto lo hacemos con nuestros colaboradores en la Universidad de Texas, en UTMB, con Shannon, que es la colaboradora con la que estamos trabajando. Scott Weaver también, con él trabajamos muy de cerca. Algo bien interesante que probamos con nuestra vacuna de chikungunya es que al inyectar con la vacuna a ratoncitos, pues los ratoncitos durante 15 días siguen creciendo, aumentando de peso. Lo comparamos con la vacuna clásica que existe atenuada de chikungunya, basada en este virus que les comentaba que se probó como primera vacuna hace casi 50 años. Cuando un ratoncito recibe una vacuna atenuada, vean que pierde peso, batalla, porque sí, el virus puede reproducirse todavía, aunque en menor nivel, pero induce efectos secundarios. Entonces, una vacuna de chikungunya atenuada va a tener efectos secundarios y se espera que sea un poco más reactogénica para una persona que una vacuna por adenovirus. Este es un resultado bien interesante. Además de eso, pues cuantificamos títulos de anticuerpos neutralizantes. Con PBS, pues el resultado es negativo. Si el ratón se le inyecta PBS, no hay anticuerpos contra chikungunya. Si se le inyecta la vacuna atenuada, que es muy efectiva, produce buenos anticuerpos. Pero nuestras 2 vacunas de ChAdOx inducen la misma cantidad que una vacuna atenuada sin tener ese efecto secundario de pérdida de peso. En un reto, un desafío con chikungunya en el talón o en la patita del ratoncito, vemos que la inflamación es severa cuando el ratón no recibe vacuna, pero no hay inflamación cuando recibe nuestra vacuna o la vacuna atenuada. Y también los ratones sobreviven durante todo el periodo de prueba. Acá los tenemos que sacrificar para no hacerlos sufrir. Siempre los cuidamos mucho. Y la viremia se presenta en los controles, pero no en los vacunados. Entonces los resultados son muy limpios, muy bonitos, y esto todo nos lo hicieron de manera independiente con la Universidad de Texas, y esto lo publicamos hace algunos meses con Shannon.
Teniendo esos resultados, pues nos fueron útiles para proponer el desarrollo de un ensayo clínico de fase 1 y probarla en humanos. Entonces, esto es un ensayo abierto para escalar las dosis y encontrar cuál es la mejor dosis para vacunar a las personas. Tomamos 6 voluntarios aquí en Oxford para una dosis baja, 9 voluntarios de dosis intermedia y 9 voluntarios de dosis alta. Todo es intramuscular para hacerlo más sencillo y los valoramos durante 6 meses. Esto todo en la Universidad de Oxford. El principal objetivo de un ensayo de fase 1 es verificar la seguridad y el secundario es la inmunogenicidad, cuantificando los anticuerpos neutralizantes. Esto lo trabajamos en la Universidad de Texas, les enviamos el suero y también los linfocitos T citotóxicos. Les puedo decir que los resultados son muy halagüeños y ya tenemos el manuscrito y yo espero someterlo a una revista para publicarlo. Lo voy a someter esta semana. Entonces, los anticuerpos para chikungunya, pues vemos que la seroconversión es muy temprano. Entonces, es bien importante porque los brotes epidémicos de chikungunya suceden en cuestión de días. Entonces, no podemos esperarnos a una vacuna que induzca inmunidad en 6 meses. Tiene que ser rápidamente y nuestra vacuna en 2 semanas ya tienen respuestas inmunes que neutralizan al virus y lo más interesante es que siguen aumentando. Nosotros vemos, si ustedes observan los anticuerpos que se inducen por diferentes vacunas en humanos, que este es el resultado en humanos, siempre hay un pico a las 2 semanas y comienzan a disminuir. En este caso, se presenta un incremento el día 14, pero continúan aumentando. Entonces, esto nos da mucha certeza de que la vacuna va a inducir buena memoria inmunológica y va a proteger a una persona por 6 meses o esperamos que la proteja por el resto de su vida. Zika es otra vacuna y es la última que les mostraré. Esta es una vacuna que también ya entró a ensayos clínicos y les platicaré cómo lo diseñamos porque el diseño es bien bonito, bien interesante. Yo les decía que uno de los objetivos cuando ustedes diseñan un adenovirus es que secrete la proteína para que induzca neutralización. Entonces, esta es la clave, secreción de la proteína. El virus entra a una célula. Dentro de la célula se produce, en las células de músculo, por ejemplo, de una persona, se produce y se secreta la proteína que va a neutralizar, que va a inducir anticuerpos que neutralicen. Para secretar la proteína de Zika o de dengue, nosotros pensamos que se requería algo bien importante que en otros desarrollos no se había tomado en cuenta. Este fue un desarrollo único. El virus, imagínense que el virus de dengue o de Zika es muy pegajoso. Es decir, ya maduro se va a adherir a diferentes superficies. Por lo tanto, cuando está inmaduro, para poder salir de la célula, tiene que evitar el adherirse a las membranas del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. Eso lo hace el virus con una estrategia. Cubre su superficie con una proteína de premembrana. Al ir madurando por diferentes enzimas se corta. Al salir de la célula, el virus ya sale maduro y digamos que, como yo le llamé, pegajoso. Entonces, nosotros pensamos que para secretar la proteína, si tenemos el adenovirus dentro de una célula, secretar la proteína, tal vez se requeriría la presencia de la premembrana. Entonces, como no sabíamos y en esa época pues era totalmente nuevo el desarrollo de estas vacunas, decidimos crear 4 vacunas, perdón. 2 con premembrana y sin esta parte transmembranal que lo liga a las membranas. Entonces, esta tiene premembrana y tiene una parte de la envoltura del virus del Zika y otra sin la premembrana. Entonces, tenemos 4 vacunas, 4 adenovirus aquí con diferentes secuencias y las probamos. Tenemos una muy compleja, pero bueno, esa es otra historia y tenemos solamente el dominio 3, que es una vacuna minimalista que realmente no protege. Ya lo publicamos hace un par de meses. Entonces vimos que la ausencia del dominio transmembranal permite que haya respuestas por anticuerpos a largo plazo. Fíjense ustedes, al parecer el gen que nosotros clonamos pues tiene nada más entre 60 a 90 aminoácidos de diferencia. Y esos aminoácidos, cuando ustedes diseñan bien el gen para producir una vacuna, va a hacer la diferencia entre tener protección y no tener protección. Porque esta que se ve aquí de verde, que es la que tiene la premembrana,
y que no tiene la región transmembranal, pues nos dimos cuenta que en un ratoncito hasta por 9 meses inducía anticuerpos muy elevados y las demás no. Entonces dijimos, seguramente esta va a ser muy efectiva. Con un colaborador de la Universidad de Glasgow y amigo mío, Arvin, nos hizo el favor de medir anticuerpos neutralizantes y nos dimos cuenta que esa misma que inducía respuestas duraderas también neutralizaba el virus hasta 16 semanas después. Después buscamos quién nos pudiera probar la vacuna en ratoncitos y trabajamos con Dan Baruch en la Universidad de Harvard, con quien hemos trabajado ya varios desarrollos. Ellos vacunan ratoncitos y con el ChAdOx1 de Zika y a las 4 semanas le dan un desafío intravenosa con el virus del Zika, una cepa brasileña. Durante 7 días se mide la carga viral en cada uno de los ratoncitos. Si el ratón no recibe ninguna vacuna, al día 1 ya hay virus, día 2, día 3 es el pico y desaparece al día 7. Entonces, esto va a ser el control sin vacuna y nos dimos cuenta que al vacunar con esta que inducía anticuerpos por un periodo largo de tiempo, no detectamos ningún virus en circulación sanguínea durante 7 días. En esta otra había picos pequeños, muy pequeñitos, pero aquí los magnificamos para ver la diferencia. Prácticamente todas ellas, esta tenía un pequeño pico también, pero pues vimos que la más efectiva era esta. Así que decidí solicitar fondos al Reino Unido para ensayos clínicos y probar esta vacuna de Zika. Apoyado por Innove UK, estamos probando la vacuna de chikungunya aquí en la Universidad de Oxford. El Departamento de Salud también la vacuna de Zika y Innove UK también tenemos fondos para probar la vacuna de la combinación de Zika y chikungunya en México. Entonces, hacia allá vamos en cuestión de ensayos clínicos. Uno de mis intereses es atraer estos desarrollos, el poder brindárselos a México y que allá, además de probarse, se pudiera obtener la licencia y se pudiera utilizar en los estados de México, en las áreas afectadas por Zika y por chikungunya. Entonces aquí les relato a manera histórica o en tiempo qué es lo que estamos haciendo. En el 2018 iniciamos el ensayo de fase 1. Estamos a punto de someterlo a revisión a una revista ahorita en el 2020. Pero lo terminamos el ensayo en el 2019. Este otro, apoyado por el Departamento de Salud y por Innove UK, estamos probando la vacuna de Zika. Este proyecto está a la mitad en un ensayo clínico. Llevamos 15 voluntarios vacunados, nos faltan 9 solamente y las respuestas pues también son los resultados muy halagüeños. Y también pensamos probar la combinación de Zika y chikungunya. Y finalmente, este año planeamos comenzar con un ensayo clínico en México en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un centro para probar vacunas y además un área muy interesante, muy bien formada para diseñar los protocolos y solicitar autorización a COFEPRIS. Hace 2 meses obtuvimos la autorización por COFEPRIS y estamos ya preparados para realizar el ensayo clínico. Vamos a probar en varios voluntarios la vacuna de Zika, en varios la vacuna de chikungunya y algunos voluntarios les vamos a coadministrar tanto Zika como chikungunya porque lo que hemos observado es que los virus se sobrelapan en México, en diferentes regiones y nosotros en nuestras colaboraciones con Michoacán, la Universidad Michoacana y con la Universidad Veracruzana, hemos visto que hay pacientes que traen los 2 virus al mismo tiempo. Entonces es importante que en una sola maniobra podamos inducir anticuerpos contra ambos, pero no sabemos si la vacuna, si tener ambas vacunas al mismo tiempo pueda disminuir la inmunogenicidad de alguna cuando se utilizan de manera individual y esta es parte del ensayo y de la pregunta que vamos a realizar. Finalmente, ya nada más antes de terminar y para agradecerles, pues ya para que se relajen, les platicaré de las cosas que se encuentra uno aquí en la Universidad de Oxford. Aquí la universidad yo lo considero como un museo viviente, un museo o una universidad que tiene esos aires, esas características de museo. Uno de los 30 colegios que yo les comentaba, el Colegio Magdalen,
Es un colegio muy bonito. Aquí en primavera podemos ver las wisterias alrededor de diferentes partes de este colegio. Y bueno, por aquí, como se han fundado desde el año 1300 más o menos, uno al caminar por estos pasillos se encuentra de repente salones que tienen su historia, que uno no conoce hasta que no camina por ellos. Ven una pintura aquí al final de este salón. Es difícil reconocerla, pero les iré dando un acercamiento. Uh-huh. Es un escritor, por ahí llegó a estudiar a Oxford, de origen irlandés. Escribió un libro que seguramente todos conocen, El retrato de Dorian Gray. Bueno, es uno de los cientos o miles de estudiantes que han surgido a lo largo de cientos de años de esta universidad como escritores, que es bien interesante ver que han pasado por estas aulas. Acá tenemos otro, les doy este otro ejemplo. Este es un chico que estuvo también en el colegio Christchurch. Un día le dijo a su mamá, mamá, quiero ir a la universidad. Y su mamá sobreprotectora pues le decía, es que yo, hijo, no, pues te vas a desangrar allá porque tú tienes hemofilia, ¿no? Entonces es realmente el príncipe Leopoldo, que es hijo de la reina Victoria. Y bueno, su mamá dudaba mucho de mandarlo a la universidad por el problema de hemofilia que tenía. Finalmente llegó él y bueno, participaba en muchas actividades, era buen músico. Uno de sus tutores, lo ven aquí en esta foto, también difícil reconocerlo, pero tenemos esta otra foto que es un poco más común. Es una persona que se llama Charles Ludwig Towson, mejor conocido como Lewis Carroll. Él era el tutor del príncipe Leopoldo y en la época victoriana, con tantos desarrollos que hubo aquí en el Reino Unido, Lewis Carroll, además de ser un escritor muy importante en la historia del Reino Unido, también fue uno de los fotógrafos amateurs más importantes de la época victoriana y no tuvo que hacer otra cosa más que comprarse una camarita. Como eran las únicas cámaras en el Reino Unido, pues se dedicaba a tomar retratos de sus estudiantes, autorretratos, y se convirtió también en uno de los fotógrafos más importantes de la época victoriana. Y bueno, con Lewis Carroll los dejo y yo creo que al rato pueden ir a disfrutar de nuevo y leer o ver la película de Alicia en el País de las Maravillas. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado. Me falta agradecerles a todos mis colaboradores. En México trabajo mucho con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, laboratorio dirigido por la profesora Marteva Vivero Sandoval, en Veracruz por el doctor Héctor Vivanco Cid, y bueno, tenemos trabajos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el doctor Abiel Mascareñas, con quien estaremos realizando el ensayo clínico. Trabajo mucho con Brasil, con el Instituto Butantan y con la Fundación Osvaldo Cruz, y por supuesto con la Universidad de Texas, UTMB. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Muy interesante la charla. Por favor, muchachos, estudiantes, profesores, ya vi que hay varios profesores, si pues, quisieran hablar, preguntar, adelante, ya sea que abran su micrófono o bien que nos manden la pregunta a través del chat, se los voy a agradecer mucho. Entonces, ¿puedo comenzar, profesor? Adelante, por favor. Doctor Arturo, primero que nada, muchas gracias, muy interesante y en verdad envolvente lo que usted hace por allá. Con respecto a lo que mencionó hace rato de la vacuna rusa, me gustaría saber cuál es su parecer acerca de la metodología que ellos usaron, porque por lo que leí, pues no siguieron el protocolo estándar con las pruebas, sino que todo lo aceleraron. Efectivamente, esa es una de las cuestiones en vacunas. Yo creo que primero que nada, algo bien importante en cuestión de vacunología y que debemos de cuidar mucho aquellos que desarrollamos vacunas es la percepción que se tiene sobre las vacunas. Como ustedes saben, pues hay muchos grupos antivacunas o los anti-vaxxers, no sé si también. En the US. Ajá, de la misma manera. Entonces, ha habido en la historia reciente, se ha generado esa percepción precisamente por algunas cuestiones que pues van fuera de la actividad científica y de la actividad regulatoria. Entonces, yo creo que eso se debe de cuidar mucho. Yo
técnicamente te podría decir que la vacuna podría tener muchas posibilidades de funcionar, siendo dos de los adenovirus que son comunes, ellos utilizan uno que se llama AD26, combinado con el adenovirus humano, H5, secuencialmente se administran ambas, ¿no? Entonces, yo podría pensar que pues, no habría ningún problema, son muy nobles estos adenovirus, técnicamente pues se puede pensar que van a funcionar. El gran problema es que se ha tenido es que pues los datos no están tan disponibles, es decir, cuando se anunció que se daba cierta autorización para realizar ensayos clínicos grandes en Rusia, en militares, pues la gran cuestión que nosotros teníamos es que queríamos ver los resultados, cómo funcionó, cuáles eran los efectos adversos. Entonces, el dar este anuncio inicialmente por cuestiones o movimientos un poco más políticos que científicos, eso provoca pues, cierta duda a nivel mundial. Ahora, pues yo creo que va a ser cuestión de tiempo el determinar qué tan bien funciona esta vacuna. Les digo, técnicamente yo no vería por qué un adenovirus no funcionaría, pero si ustedes recuerdan, una de las diapositivas que yo les mostré es que la vacuna de Zika que nosotros desarrollamos, en las cuales le podemos cambiar 30, 40 aminoácidos, eso hace una diferencia enorme en la capacidad protectora de una vacuna. Entonces, pequeñas diferencias que pueda tener esta vacuna u otra, llámese la vacuna de Oxford, llámese la vacuna de Janssen, no sé, pueden tener un gran impacto en la protección. Entonces, aunque sean adenovirus, funcionen casi igual, son a veces indistinguibles la capacidad que tiene cada adenovirus. Pequeños detalles en cómo se realizó la construcción hacen que tenga una diferencia muy grande en la protección. Entonces, eso es lo que no sabemos. Y yo creo que, tal vez lo que se va a tener que hacer a los países a los que llegue, pues va a tener que irse probando la seguridad y la inmunogenicidad de manera local para poder entender y confirmar que sea segura y que sea inmunogénica. Y una vez haciéndolo de esa manera, pues yo creo que no habrá ningún problema. De hecho, yo creo que es positivo que haya vacunas para COVID, no solamente muchos adenovirus a nivel mundial. ¿Por qué? Porque eso permite que diferentes países tengan acceso a la vacuna. Es decir, no que solamente vayan a venir de un solo país, de Estados Unidos o de una región como Europa, porque a veces países que pues, no se llevan con estos, pues ya no tendrían acceso o te las pueden cobrar muy caras, ¿no? Negociar políticamente. Entonces, el hecho de que existan vacunas en otros países que les pueda beneficiar a regímenes afines a Rusia, pues puede ser, yo pienso que puede ser positivo, porque si no, ¿de dónde las obtienen? Entonces, yo tengo mis mejores deseos para que funcione esta vacuna. Las críticas que ha recibido, pues es porque no hemos conocido muy bien esos detalles técnicos, científicos, pero yo creo que en cuanto se empiece a probar en diferentes países, pues se va a confirmar en los niveles de seguridad e inmunogenicidad y se acaba el problema. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturos, a los dos. Te paso dos preguntas que tengo aquí y ahorita abro el micrófono otra vez para que también los que están escribiendo participen. Mario Ortiz pregunta, ¿el esquema de vacunación depende de la plataforma que se use o de la enfermedad que se quiera tratar? Esa es una pregunta. Te dejo con otra. Y Abigail Gutiérrez pregunta, ¿cada cuánto tiempo se tendría que administrar la vacuna de chikungunya? Por favor. El esquema de vacunación, sí, tienen razón. Depende de la plataforma que se quiera utilizar. Aquí hay que definir, por ejemplo, si es un virus que se presente una patología en sistema respiratorio o en mucosas. Hay ocasiones en que, si es posible, hay plataformas las cuales es posible administrar por aerosol, por ejemplo, ¿sí? Hay pruebas que me han dicho en México con ciertos virus que se administran por aerosol, y si se hace una plataforma
con esos virus, es posible utilizarlas a manera de aerosol, fortaleciendo las respuestas inmunes en el lugar donde se reproduce la patología. Entonces, no todas las plataformas pueden hacer eso. Entonces, por eso esa es otra de las importancias, de lo importante de tener varias plataformas vacunales, porque algunas se podrán utilizar intramuscularmente, otras por aerosol. Entonces, sí, la respuesta es sí, depende de el esquema de vacunación, depende de la plataforma. Ahora, hay otras plataformas que no son tan potentes. Por ejemplo, yo he visto que los adenovirus son muy potentes y con una dosis despiertan la respuesta inmune suficiente para proteger. Hay otras que son menos potentes, muy refinadas. Una proteína de la espícula que se produce de manera altamente purificada. Para que sea potente se requieren algunas cosas. Una de ellas, agregar un adyuvante. Ese es el secreto, bueno, no es secreto si lo estamos aquí ventilando en Facebook, ¿no? Pero una de las estrategias que sigue Sanofi Pasteur es asociarse con GlaxoSmithKline. Sanofi tiene una capacidad muy buena para producir y purificar proteínas para uso en vacunas, como lo hace con influenza. GlaxoSmithKline tiene 3 de los mejores adyuvantes a nivel internacional. Entonces, ahí la asociación que ocurre actualmente en la vacuna de Sanofi es prácticamente, Sanofi le dijo a Glaxo, o al revés, yo pongo la vacuna, le pongo la proteína y tú pones el adyuvante. Entonces, pero al ser tan puro se requiere adyuvante y requiere más de una dosis. Entonces, sí, una proteína sola, como no tiene tanta inmunogenicidad con una sola administración, se requieren 2 dosis. Entonces, sí, depende mucho de la plataforma y por eso los ensayos clínicos, una de las primeras cosas que se define en el ensayo de fase 1 es la dosis baja, intermedia o alta que se tiene dentro del rango, cuál se va a utilizar. Una vez que se define eso, si se va a requerir 1 o 2 dosis. Y a partir de ahí, entonces ya se sigue el protocolo más adelante, ensayos clínicos más grandes. En cuanto a la vacuna de chikungunya, nosotros los resultados que obtuvimos son anticuerpos neutralizantes desde 14 y 28 días súper altos y mi intención es que solamente se reciba una vacuna de chikungunya, es decir, que sea una sola dosis y que esa pudiera proteger desde la infancia o a los adultos también, sin la necesidad de un adyuvante. Y ese es como lo tenemos planteada nuestra vacuna y afortunadamente ha funcionado muy bien. Entonces, esa es la estrategia que seguimos con las vacunas de chikungunya y de Zika con los adenovirus. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o sigo leyendo preguntas? Porque hay más. Micrófono a la 1. Micrófono a las 2. Bueno, te leo otra pregunta. Miguel Cuapio pregunta, lo felicito, bueno, más bien comentario, lo felicito mucho, doctor. Mi pregunta es, ¿en qué consiste a grandes rasgos la fase 3 del proceso de creación de vacunas? Creo que es muy interesante porque se habla tanto en los medios y se asume que se sabe, pero creo que es muy buena pregunta incluso para los que nos dedicamos aquí a la biología. No todos nos acordamos de nuestras clases de inmuno o no lo vimos. Entonces, sí, ¿en qué consiste la fase 3, Arturo, por favor? Sí, todas las pruebas se dividen en fases preclínicas, en las cuales vamos a determinar cómo se comporta la vacuna dentro de un laboratorio en modelos animales pequeños. Ese es preclínico. Pero si funciona muy bien, si la toxicología da indicios de que la vacuna es buena y es segura, entonces ahora ya pase a fases clínicas. Fase 1 la probamos en una población muy homogénea, porque es pequeña, una población de individuos sanos, en la cual vamos a tratar de que sea, al ser solamente 24, en nuestro caso 30 personas, pues tratamos de que sea lo más homogénea posible para que los resultados sean pues de importancia. Fase 2, ahora sí, ya nos vamos a son 2 vías, una población más grande. Puede ser de cientos de voluntarios, 200, 500 voluntarios o hasta 2,000 pueden ser. Entonces, es un tamaño mayor de la población. Aquí la vacuna ya se administra en un mayor número de personas por una razón, para poder tener
mayor poder estadístico o de detectar si existen eventos adversos. En 24 personas a lo mejor no lo detectamos, en 2000 ya hay más posibilidades, entonces por eso el grupo es mayor y se puede tomar la ventaja de realizarlo en un lugar donde la enfermedad esté presente. Por si hay una epidemia, pues tendríamos ya los primeros indicios de protección de la vacuna. Esa es la fase 2. La fase 2 tiene otra arista, que es probar la vacuna en individuos con algunas condiciones o enfermedades, que puede ser en individuos diabéticos, por ejemplo, o probarla en niños o irnos a ciertos subgrupos que son de interés para esta enfermedad. Y la fase 3, ahora sí, ya hablamos de 5,000, 10,000 o 20,000 voluntarios. En ocasiones se hace en 20,000 voluntarios en Brasil, 15,000 en México, como la vacuna de dengue, 15,000 en un país del sureste asiático. Entonces, las compañías farmacéuticas juegan un papel importante en el desarrollo de fase 3 porque pocos lugares tienen la capacidad para invertir en un ensayo de fase 3. Es lo más caro que existe. Entonces, un ensayo de fase 3 en general es un ensayo donde ya se prueba en miles de personas, que pueden llegar a ser de 20,000 a 60,000 o 100,000 personas, y en lugares donde la enfermedad está presente. Porque uno de los objetivos del ensayo de fase 3, además de saber si es segura en una gran cantidad de personas, es determinar si es efectiva la vacuna, si protege contra la enfermedad. Entonces, el tener 60,000 voluntarios vacunados en lugares donde esté circulando la enfermedad, eso permite que podamos determinar la eficacia de la vacuna. Entonces, ese es realmente la fase 3 de un ensayo clínico, el gran tamaño y la prueba de la vacuna en países donde esté la enfermedad. Esto es a veces muy confuso, ¿no? Porque en las noticias, en los periódicos, de repente sale una noticia donde dice, la vacuna de este lugar se prueba que funciona. Entonces uno se queda, cuando ya sabes que existe fase preclínica, fase 1, clínica 2 y 3, te quedas pensando, bueno, que funciona. La vacuna es un éxito, la vacuna funcionó. Y la gente piensa que pues, ya funcionó bien, ya protegió, ya está a punto de obtener su licencia y no. Y a veces las empresas o los grupos de investigación dicen, mi vacuna ya funcionó, pero lo que no te dicen las letras pequeñas es que sí, funcionó en animalitos, ¿no? O funcionó en 19 voluntarios, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en que cuando dicen la vacuna ya es un éxito y fulanito de tal ya dijo que sí funciona, hay que irse a leer abajo. ¿Funciona en dónde? ¿En fase 1, en fase 2 o en fase 3? O en ratoncitos. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Tú nos dices cuando te canses, porque sí están llegando varias preguntas, lo cual me da mucho gusto que los estudiantes y demás asistentes estén participando. Siempre es muy agradable ver que hay tanto interés. De Facebook nos pregunta Diego Ramírez, dentro de los cassettes que codifican para proteínas patógenas del virus, ¿qué genes son los más importantes a insertar en nuestro vehículo? Yo me imagino que es cómo decides qué gen meter, sería yo creo. No sé si estoy interpretando bien, pero yo me imagino que es la pregunta. De un virus que conozcamos, a veces es importante ir a ver, o un virus que desconozcamos, hay que ir a ver otros virus parecidos. Entonces, realmente lo que se busca es entender en el virus cuál es la proteína que se une al receptor de una célula. Todos los virus, prácticamente todos los virus tienen un receptor específico, sin el cual el virus no va a poder entrar y proliferar en sus células blanco. La importancia es bloquear ese receptor. Un virus, por supuesto, si lo tienen a concentraciones extraordinariamente altas en medios de cultivo, en un laboratorio, pues va a entrar a la fuerza, ¿no? A través de diferentes receptores o diferentes maneras, pero de manera fisiológica solamente va a poder infectar a las células que tengan ese receptor. ¿Qué vamos a hacer? Es buscar en la literatura cuál es la proteína que permite la unión al receptor, tomar esa proteína y purificarla, ponerla en VLPs, en vectores virales,
y va a ser la proteína que se va a utilizar. Entonces, siempre hay que buscar qué es lo que el patógeno requiere para entrar a las células y proliferar. Si se logra bloquear esa entrada, es muy bueno. Entonces, por eso prácticamente el 98% de las vacunas existentes funcionan o se sabe que funcionan a través de anticuerpos neutralizantes. Pero otras secuencias que se pueden adicionar a una vacuna son esas secuencias que estimulan la respuesta por linfocitos T citotóxicos. Entonces no nos debemos olvidar de eso. Pero hay que enfocarse primero en anticuerpos y luego ver cuál es esa proteína y cuál es el receptor. Muy bien, muchas gracias. En serio, tú nos dices, la verdad es que me da mucho gusto que primero que estés con nosotros y que estén tan interesados. Hay dos preguntas de Arturo, no estoy seguro cómo se apellidan, pero una es, gracias por su presentación. Los vectores ChAdOx presentan secuencias que flanquean el genoma. ¿Qué podrían permitir la integración en alguna parte del genoma de células humanas? Me imagino que es lo que quiere decir. Y Sí, la otra pregunta, perdón. Y la otra pregunta del mismo personaje es, ¿cuántos individuos voluntarios como mínimo pueden presentar efectos adversos como el de la mielitis transversa para que los ensayos se detengan? Me imagino que hasta cuando dicen, bueno, ya se enfermaron muchos y aquí vamos a parar el ensayo. Son esas dos preguntas de él. Sí. Adenovirus, en general los que se están utilizando para ensayos clínicos de la familia en específico, no tiene esas secuencias que permitan que se integre al genoma. Sí debe de haber algunos adenovirus. Por ahí un amigo, un excelente virólogo, Jesús, me comentaba que hay adenovirus que sí pueden tener esas secuencias de integración, pero los que se utilizan como el adenovirus 5, el ChAdOx y todos ellos, no tienen secuencias de integración, se ha estudiado. Entonces lo que pasa con ese virus es que permanece episomal, permanece en el citoplasma. Entra una célula, se ubica en el citoplasma y ahí comienza a producir las proteínas. Ya no se reproduce, pero sí produce proteínas. Entonces no tiene esas secuencias para integrarse. Por eso no utilizamos, a ustedes difícilmente van a ver un lentivirus, un retrovirus como vector viral para una vacuna, porque pues tienen habrá virus que tengan esa capacidad para integrarse en el genoma de una persona, pero es preferible evitarlos porque pues si no se sabe dónde exactamente se van a integrar, pues eso puede conducir a tener efectos negativos, carcinogénicos, neoplásicos inducir neoplasias para las personas que lo reciban. Pues por lo pronto, los adenovirus que se utilizan para ensayos clínicos no tienen esas secuencias de inserción. En cuanto a cuántos voluntarios deben de presentar efectos adversos, como mielitis transversa para que un ensayo clínico se suspenda, es una pregunta bien interesante porque cada vacuna, cuando nosotros para realizar un ensayo clínico tenemos que preparar una gran cantidad de documentos a las autoridades regulatorias. Hay documentos que tienen toda la secuencia, todas las características que tiene la vacuna. Entonces, tiene secuencias por ahí adicionales. Las autoridades regulatorias pueden decir, ¿sabes qué? Esto no es aceptado en humanos, esto quita. O sea, hay documentos que dicen cómo se produjo la vacuna, qué tiene, y hay documentos, ¿sí? que indican cuáles son los criterios que nosotros vamos a seguir para que un ensayo clínico se detenga. ¿Ajá? Entonces, efectos adversos o eventos adversos puede haber severos y puede haber no severos. Reacciones adversas puede haber severas y de grado 1, 2 y 3. Entonces, uno dice, cuando se presentan eventos, reacciones adversas muy severas, ¿sí? que dañen o que comprometan la vida de una persona, ¿sí? Con uno solo se podría detener el ensayo. Pero, ok, que no haya ese evento, sino que provoque hospitalización, ese es también un evento adverso. Entonces ahí se valora por qué se hospitalizó a la persona, ya sanó y todo pasó, entonces ahí un solo evento no va a provocar que se detenga. En el caso de mielitis o de algunos otros eventos adversos también severos, uno al inicio del protocolo que se somete a COFEPRIS o a la FDA o al MHRA de aquí, uno dice,
con 25% de mis voluntarios que presenten este evento, con eso se puede detener el mismo evento, es decir, un evento adverso severo, idéntico del mismo, con 25% se podría detener. Cada quien decide el porcentaje, ¿no? Y vaya, no, esto no queda, vaya, esto tiene que pasar por las autoridades regulatorias que dicen, no, pues auméntale o bájale o esto no se acepta, ¿no? Entonces, si es 25%, pues de 100 voluntarios, a lo mejor con 25, ¿no? Pero bueno, ahí también queda sujeto a la valoración de un comité externo que existe para un ensayo clínico que va a valorar eso y que va a decir, ¿sabes qué? Pues con 3, 4 o 5 casos, pues mejor le paramos, porque sí, esto necesitamos investigarlo bien, ¿sí? Entonces, hay una nota en un periódico que comentaba hace poco que si se presentaran 3, con eso prácticamente se detenía el desarrollo. Pudiera ser. Entonces, eso va a quedar, digamos que es subjetivo, va a quedar a valoración, pero va a quedar a valoración no de la persona que está realizando el ensayo clínico, sino del comité de expertos que uno designó y que si ellos dicen aquí se acaba, aquí se acaba. Cierto, muchas gracias. Sí, tenemos que recordar, como dice el doctor Reyes, que en ciencia no es que tú digas ya funcionó y todo está muy bien. No. Tenemos que recordar que siempre estamos sujetos a la evaluación por pares. Y siendo este un tema tan relevante, cualquier vacuna, no la de COVID nada más, siempre es importante que otras personas te estén evaluando. Siempre. Eso siempre lo van a encontrar en esta carrera que escogimos. Ustedes que están todavía en la escuela, los profesores, nosotros, siempre debe de haber una evaluación por alguien más de tu trabajo. Si lo haces bien o lo haces bien, ¿qué opinan? Entonces, no es de que una persona con autoridad diga, esto se va a hacer. No, nunca va a pasar eso. Bueno, espero que no. Espero que no. Bueno, la siguiente pregunta es de Jennifer Kerber. Dice, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el ChAdOx 1 y ChAdOx 2? Son diferentes aislados, diferentes chimpancés. La diferencia que tienen es en la parte externa, sobre todo, en la cual para nosotros es importante determinar que esa parte externa, tanto las proteínas más abundantes se conoce como exón y también las pentonas, tienen una diferencia suficiente como para que la respuesta de inmune de una no neutralice la respuesta al segundo virus. Entonces, sobre todo nos interesa esas regiones externas que sean lo suficientemente diferentes para evitar esa neutralización o esa reactividad cruzada. Casi todos los adenovirus van a tener cierto grado de reactividad cruzada, pero mientras menos sea esto, es mejor. Por eso las proteínas externas son para nosotros, desde el punto de vista inmunológico, lo más importante de analizar. Y adentro pues tendrán secuencias, pequeñas diferencias en secuencias de aminoácidos, ¿no? Pero en general la parte externa, tanto exón como la pentona, son las que nos interesan para que sean diferentes en este aspecto. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Hay varias preguntas que hablan sobre lo que creo que ya has dicho, en donde preguntan sobre los síntomas, sobre lo que ha pasado en las vacunas del COVID. Entonces, si hay algo que no haya quedado claro, por favor, mándenme el mensaje en Facebook o aquí mismo. Entonces, me voy a brincar a las que no son de esto, porque creo que... Sí, si pudiera comentar algo sobre los eventos adversos. Está previsto que en un ensayo clínico, cuando existe un evento adverso, se pone a disposición del comité externo, puede ser 3, 5 expertos a nivel mundial en vacunas, y que en lo que se revisa se detenga un ensayo clínico. Es decir, detén la vacunación, danos 3 días, 5 días o un mes para determinar qué pasó. Entonces yo, como líder del ensayo clínico, pongo pausa en un ensayo clínico, se dejan de vacunar y esto es lo que pasó. Es decir, la nota que sale indica se detuvo y se paró, terminó el ensayo clínico. No, realmente es algo muy común en los ensayos clínicos. Recordemos que son intervenciones que se hacen y que cuando ustedes los vacunaron de niños, pues seguramente les dio dolor de cabeza,
algo de fiebre o a sus hijos, si algunos de ustedes lo tienen, pues van a ver todas las vacunas pues tienen estos eventos adversos que a veces tienen diferente grado de severidad. Pero este es un proceso muy normal en los ensayos clínicos, el detenerlo momentáneamente, el ponerle una pausa en lo que se ve qué pasó. Es decir, por una razón o por dos razones, ¿no? El ensayo clínico de alta calidad es un ensayo ciego, en donde yo no sé, ni el voluntario que participó sabe si recibió solución salina o el placebo o basado en otra vacuna o la vacuna que estamos probando. Entonces, si el que recibió solución salina presentó fiebre severa 2 días después, pues yo como investigador no puedo saber qué tuvo, entonces lo dejo al comité externo, se abre la documentación, se ve, se observa, bueno, el paciente tuvo fiebre muy alta durante 3 días, es severo, pero pues recibió el placebo, ¿no? Ok, entonces la fiebre seguramente fue causada por alguna otra cuestión, no saben, ¿no? A lo mejor a la persona vacunada por COVID le dio una salmonelosis, ¿no? O le dio chikungunya, no se considera relacionado a la vacuna. Entonces, se cierra el archivo y se le dice al médico, adelante, se puede continuar. Entonces, es un proceso normal el detener esto y lo van a ver que va a pasar con todas las vacunas. Entonces, cuando vean de nuevo las noticias, ya se detuvo esta vacuna, a ver, momento, léanla, a ver, es un evento adverso, se detiene, pues va a tardar, a veces tarda 3 días en determinar qué fue lo que pasó, a veces una semana y después se reanuda otra vez. Sí, eso. Muy bien. Tú me dices si quieres últimas preguntas. Yo, porque digo, la diferencia de horario, ¿allá qué hora es ahorita, Arturo? Ya no te escuché. Son 20 para las 7, sí, casi la hora de la cena. ¿A qué hora cenas? ¿Te pueden llevar un taco ahí para...? Sí, se puede. No, no te apures. Sí, no, digo, tampoco abusaremos de ti. Igual, si tienes, no tienes inconveniente, podríamos programar alguna otra eventualmente, sin abusar, porque yo sé que tienes varias actividades y igual que todo mundo, el que no estés en el laboratorio, pues estamos trabajando, ¿no? En la casa estamos haciendo varias cosas. Bueno, van 2 preguntas más. Nos dejamos en 2 preguntas. Sí. De Eileen Juárez es, ¿cuántas y cuáles son las técnicas que existen para la atenuación de agentes virales? Parece pregunta de examen. Sí. Sí, es como pregunta de examen, de doctorado. ¿No? En paz descanse la doctora. Sí, yo ahí me saldría con una respuesta así si fuera examinada en el doctorado, de que pues no es mi especialidad, no es algo que trabajé durante la tesis, ¿no? Pero bueno, una de las técnicas que les puedo decir es que en las regiones que no se traducen en las UTR de los virus, es decir, lo que tratamos de evitar modificar es la secuencia que está en la superficie del virus, lo que reconoce el sistema inmune, porque si modificas esa proteína, pues a lo mejor ya la respuesta inmune no va a ser específica para protegerte. Entonces, lo que hacen los investigadores es eliminar una secuencia fuera de esa parte externa. Y una de las favoritas, por ejemplo, que se utilizan para varios virus, inclusive para virus, para dengue, para Zika, para chikungunya, son unas regiones que se conocen como UTRs, que no se traducen las regiones, entonces están por ahí lejos, se modifica 1 o 2 aminoácidos y eso hace que ya el virus no crezca bien. Se multiplica, pero ya no tiene esa capacidad de multiplicarse, entonces con ello se genera una atenuación. Eso es ya lo último que existe para realizar esa atenuación. Pero si no, por ejemplo, el MVA, que yo les Modified Vaccinia Ankara, lo que se hace es que tiene una célula hospedera en la cual crece muy bien. Entonces lo que se hace es pasarla por otras células que no son las habituales, en embrión de pollo, por ejemplo, 500 pases, pueden pasarse 2 o 3 postdoctorales realizando eso y después otros 2 postdoctorales que vengan, entonces ahí se hacen varias pases y eso hace que se modifique, que ya no crezca muy bien en la célula original, pero eso ya son una serie de mutaciones
que ya no son tan específicas en este caso. Y lo que se hacía hace muchos años con la vacuna, las primeras vacunas atenuadas de chikungunya, pues como saben, pues viene de primates y bien, está en humanos, pero se pasa por cerebro de ratón varias veces hasta que se modifica la secuencia genética y eso permitía la generación de vacunas atenuadas. Entonces no puede uno ir desde lo específico, puntual, modificar un par de aminoácidos, hasta crecerlo en células hospederas que no son las habituales en donde crece el virus. Fíjate, yo iba a evadir la pregunta porque no me acordaba en un momento, pero igual si hubiera pasado mi examen doctoral, ¿no? Como buen estudiante, lo brillante que eres, contestaste rápido y al ruedo. Mira, si quieres hacemos respuestas rápidas de preguntas. Muchas gracias por la presentación, te agradecen todos los estudiantes. De nada. ¿Qué tan eficiente podría ser una vacuna contra Plasmodium vivax en humano? Y si ya existen trabajos contra Falciparum. Esto me recuerda que había hace muchos años, cuando tú y yo éramos estudiantes, un run de un colombiano que según ya tenía una vacuna, pero creo que nunca progresó. ¿Te acordarás? Sí, cómo no. Todo un personaje. Hace 5 años estuvo en México en una conferencia, el doctor en Colombia, que tiene en Colombia le permitieron tener una isla con primates y le encanta producir algunas proteínas. El gran problema, bueno, sí tiene proteínas que inducen buenas respuestas inmunes, pero no son lo suficiente para un parásito con un virus que podemos atacar, un gen, una proteína y ya. Tiene 5,000 que muchos no se conocen, pues a veces no es suficiente una sola proteína. Requerimos tal vez la vacuna ahí para malaria se requiera múltiples antígenos de múltiples estadios para poder proteger. Entonces, por ahora, la vacuna líder durante muchos años ha sido de GlaxoSmithKline y tiene una VLP muy parecida a la mía. Digo, yo cuando estábamos estudiando en los 80s ya se había desarrollado, entonces no estoy diciendo que me la copiaron porque yo para entonces todavía ni trabajaba con esto, sino tal vez sea un poco al revés. Nosotros generamos una versión mucho mejor que la de Glaxo y el director de mi instituto tiene una de las vacunas líderes para malaria de Plasmodium falciparum, el profesor Adrian Hill, que está compitiendo a la par con la de GlaxoSmithKline actualmente, es para falciparum. Y la mía es una versión con la que mostré en la diapositiva, pero para Vivax. Entonces, digamos que tenemos 2 de las vacunas líderes a nivel mundial que vamos a estar probando en ensayos clínicos. El problema que tiene para producir la de Glaxo es que hace 30 años se producían proteínas en Saccharomyces. No es tan eficiente, se requieren otro tipo de levaduras y pues el número de dosis que pueden producir no es tan alta en miles, ¿no? Entonces, por eso nosotros trabajamos con el Instituto de Sueros de la India, que ahí sí tiene la capacidad de producir cientos de millones de dosis de esta vacuna. Muy bien. Pues mira, hay varias preguntas más, pero también ya no quiero abusar de ti porque antes de ver los demás. Ya me estoy quedando sin voz. Sí, no, esta es la última. Solamente te paso un comentario de alguien que seguro también se acuerda de ti, que nos conoció a ti y a mí de estudiantes en el laboratorio con el maestro Nazario, Chela González, Gema. Entonces nos manda aquí, dice, gracias, doctor Toño, por acercarnos a especialistas de la talla del doctor Arturo. Mis queridos QVPs, es un orgullo conocerlos a ambos y dejo por aquí una pregunta con interés bacteriológico. Arturo, ¿qué tan factible es utilizar OMBs, vesículas de membrana externa, para la utilización de vacunas múltiples? Quiero decir, para la prevención de enfermedades bacterianas y virales. Dice, sí te acuerdas de Chela, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Somos vecinos aquí, ella está aquí enfrente en micro general y bueno, aquí estamos enfrente. Muchas gracias, Chela, por la pregunta. Gracias, Chela. Sí, pues de veras un gusto escuchar la pregunta de Chela y los saludos. Estábamos pequeñísimos cuando estuvimos por ahí en el laboratorio de microbiología, que era veterinaria, ¿no? Cierto. En el departamento de microbiología. Entonces, un gran saludo a Chela y a todos mis profesores queridos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
a quien los recuerdo, los admiro, primero que nada, los recuerdo con mucho cariño. Por eso digo que todos aquellos que están estudiando ahí están en un lugar excelente donde pueden desarrollarse, ya sea como científicos o tecnólogos, no sé, en lo que ustedes quieran, ¿no? OMBs, de hecho, en México, a lo mejor han trabajado por ahí con el doctor Constantino López Macías, quien es experto en la producción de OMBs. Yo creo que debe de haber más, pero sí, estas OMBs son bien interesantes porque además de tener propiedades para inducir inmunidad, porque pues, estas vesículas van a tener parte de las proteínas de las bacterias, pues pueden funcionar muy bien y creo que al doctor Constantino López Macías le ha funcionado muy bien alguna OMB como vacuna para salmonela. De hecho, aquí me dejó unas porque resulta que también las OMBs pudieran ser adyuvantes. Entonces, yo creo que otra de las cuestiones que podemos probar en las OMBs, no solo para inducir inmunidad contra el patógeno del cual se obtuvo, sino utilizarlos como adyuvantes. Algo que no sé si sepan, pero hay una vacuna, las pocas vacunas producidas en Latinoamérica, en el Caribe, está la vacuna de Cuba. Esto es bien interesante porque es una proteína purificada, la cual para volverla más inmunogénica, la están mezclando con una OMB que ellos tienen, no recuerdo exactamente, a lo mejor me equivoco si digo que sea hemófilo, no recuerdo, mejor no digo nada porque esto se queda grabado, ¿no? Pero es una OMB que ya la han utilizado como vacuna y que les funciona bien. Entonces lo que hicieron es producir la proteína de coronavirus, la mezclan, la agitan, así como Barman, y la inyectan. Entonces esa es una de las vacunas actualmente que se está desarrollando y que están desarrollando en Cuba, utilizando las OMBs. Pues muchas gracias, Arturo. Quedaron varias preguntas. Me voy a disculpar con los que ya no pude pasar sus preguntas. La verdad es que es un tema muy interesante. Eres muy buen expositor, no como en aquellos tiempos que salíamos al paso de cuando éramos estudiantes. No, es muy bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Nada más te muestro dos cosas más. Déjame ver cómo comparto. Ya. Sí, aquí está. Bueno, si estuvieras presente, te daríamos esta constancia que siempre la sección de estudios de posgrado de investigación me ayuda a generar para mis invitados. Entonces, te la voy a mandar por correo con la promesa de que cuando nos veamos, pues te invitaré unos vinitos, una cerveza con amigos, profesores de aquí de la escuela, y nos veremos eventualmente. Entonces, de verdad, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por su atención. Me despido, les dejé la liga. Es un comercial, perdón, Arturo, aquí, pero voy a parar la grabación.